Definición del arte. Lo que se entiende por arte ha experimentado muchas modificaciones desde que existe la palabra hasta el día de hoy. Arte viene del latín ars, que designa toda destreza o habilidad que se atiene a las leyes de un oficio. Arte del orador, del alfarero, del soldado, del jurista, etc. En tiempos de la Grecia clásica no había una palabra que correspondiera a lo que hoy entendemos como arte. El término más cercano para designar al arte era tecné, que expresa la habilidad para la realización de un trabajo manual o una actividad especializada. La tecné era la capacidad para hacer, en el sentido de producir algo material como una mesa o inmaterial como un poema o una ley. A partir del siglo XIII, por primera vez se diferenció entre artesano, persona que produce objetos similares con iguales características, y artista, persona que realiza una obra única. La situación social provocó la separación de las bellas artes de los oficios. La belleza comenzó a valorarse, los artistas comenzaron a pensarse como superiores a los artesanos y, al mejorar la situación económica, el comercio y la industria, se empezó a invertir en arte y cambió la situación de los artistas que pasaron a ocupar un lugar diferente en la sociedad. Pero será recién con la revolución industrial cuando se afirme el concepto de arte. En ese momento aparecerán los primeros coleccionistas, las galerías de arte, los críticos de arte, las academias y los museos de bellas artes. La idea de arte que hoy nos es familiar proviene, por tanto, de la modernidad. Sus rasgos principales son contraposición entre lo útil y lo bello, las artes plásticas como un paradigma, el arte entendido como categoría de objetos, cosificación del arte, y el arte como producto de consumo. Por medio del arte, el hombre transmite sentimientos y emociones. Los sentimientos que el artista comunica a otros pueden ser fuertes o débiles, importantes o insignificantes, buenos o malos. Pueden ser de patriotismo, de resignación, de piedad. Pueden expresarse por medio de la actuación, de una pintura o de una danza. Evocar en sí mismo un sentimiento experimentado y comunicado a otras personas por medio de palabras, melodías, líneas, colores, imágenes, es el objeto del arte. El arte es indispensable para la vida de la humanidad. Si no tuviéramos la capacidad de conocer los sentimientos de los hombres que nos precedieron y de transmitir a otros nuestros propios sentimientos, seríamos como animales salvajes. Por eso, además de transmitir sentimientos y emociones, el arte es uno de los medios de comunicación entre las personas. Un ejemplo es El grito de Edvard Munch, de 1893. Expresa el gran desaliento que el hombre moderno sentía ante la transición del siglo XIX al siglo XX. Munch nos habla de sus sentimientos cuando pintó esta obra. Estaba allí, temblando de miedo, y sentí un grito fuerte e infinito perforando la naturaleza. Esos sentimientos de angustia logra comunicarlos en el rostro agitado del protagonista en primer plano, que es casi una calavera que se aprieta el cráneo con las manos para que no le estalle. Los colores arbitrarios, violentos, arqueados en agresivas bandas, también tratan de transmitir al espectador el agitado estado de ánimo del autor. Esta sensación se refuerza con la presencia de dos testigos mudos, lejanos, anónimos, dos figuras negras que se recortan al fondo de una violentísima perspectiva diagonal que agrede la visión de quien la contempla. Para otros artistas, el arte debe representar la problemática social y dar testimonio, es decir, el arte debe ser compromiso político. Un ejemplo de esta posición es Antonio Berni, rosarino que vivió entre 1905 y 1981, quien, en el contexto de la crisis económica de 1930 y de la llamada década infame, pintó Desocupados y Manifestación. Con respecto a su compromiso como pintor, dijo: el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos y en ese momento, década del 30, la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras,
el hambre, las ollas populares creaban una tremenda realidad que rompía los ojos. Hacia la década del 70 y hasta las últimas obras, Berni trabaja la marginalidad argentina, inmortalizando a dos de sus personajes más conocidos, Juanito Laguna y Ramona Montiel. Se trata de dos habitantes de las villas miserias. Juanito Laguna representa a la niñez explotada en América Latina, especialmente en las grandes ciudades como Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y México. Es un niño que vive en una de esas villas miserias y Berni pinta su vida cotidiana, sus juegos, su familia. Para estas obras utiliza el collage, transformando sus imágenes en superficies cargadas de elementos como latas, plásticos, hierros, maderas, telas, zapatos, juguetes, papeles, señales de tránsito, etc. La idea es incorporar los desechos que el artista recolecta en los barrios marginales de Buenos Aires, donde podrían vivir los protagonistas. En cambio, otros artistas prefieren temas cargados de significado con los cuales transmitir valores, reflexionar acerca de la condición humana, la vida, la muerte, la violencia, etc. Por ejemplo, la muerte de Sócrates del pintor neoclásico Jacques-Louis David, realizada en 1787, fue realizada en tiempos de la Revolución Francesa. Con ella, David quiso exaltar virtudes morales y cívicas valiéndose de una tragedia del pasado, donde se sacrifica la propia vida para defender las ideas. La muerte de Sócrates es ideal para hablar de todo esto, pues es una historia de valentía y de dignidad. En el año 399 a.C., Sócrates, con 70 años, es condenado a morir bebiendo cicuta por expresarse públicamente contra los dioses ancestrales, corromper a los jóvenes y criticar a la autoridad. En el juicio participaron 500 ciudadanos, de los cuales 280 votaron culpable. Sócrates no quiso huir ni intentar ser ayudado por personas influyentes que conocía, pues para él era importante acatar las leyes. Murió con serenidad y aceptación. La pintura representa al filósofo Sócrates en el momento de beber de la copa de cicuta. Junto a él se encuentran sus discípulos. Critón, su amigo y discípulo, es quien pone su mano en el muslo de Sócrates. Platón está sentado a la izquierda mostrando su pesar. El carcelero que le da la copa demuestra dolor. A lo lejos, Jantipa, la esposa de Sócrates, sube las escaleras para huir del momento final. Sócrates, en el centro hasta el último momento, ejerce de maestro con gesto digno. Hay artistas para los cuales la única razón de la obra de arte es su esteticismo, es decir, el arte existe para beneficio de su exclusiva belleza. Quienes sostienen esto se oponen a propósitos instrumentales, expresión de sentimientos, compromiso político, compromiso ético, etc. El principio de esta concepción es ars gratia artis, una expresión latina que puede ser traducida como el arte por el arte y que puede también ser interpretado como arte puro o arte desinteresado. Algunos lenguajes figurativos y muchos de los lenguajes de la abstracción se inscriben dentro de esta corriente. El arte es un sistema semiológico o de signos, y toda obra de arte es un texto que mueve a ser interpretado. Toda obra de arte expresa algo. Eso significa que el contenido de la obra va más allá de lo representado o denotado, los signos icónicos. En un cuadro figurativo, un signo icónico puede ser un desnudo, un bodegón, un paisaje. En un cuadro abstracto, un signo icónico puede ser un círculo coloreado o una mancha sin forma específica. Por lo tanto, para posibilitar esta lectura, es importante alejarnos lo más posible de lo puramente denotado al significado explícito e intentar descubrir qué connota la obra, qué nos quiere decir más allá de lo que nos muestra. Los colores, la textura, los trazos, las formas y el modo en que éstas han sido organizadas son signos plásticos que connotan. Veamos un ejemplo. Picasso pintó Madre e Hijo en 1905.
Lo primero que hacemos es identificar lo que nos transmite emocionalmente. En este caso es tristeza y desolación. A pesar de que madre e hijo se encuentran muy juntos, los percibimos separados. Contribuye al efecto de distanciamiento el hecho de que ambos estén mirando en distintas direcciones, pero hay además otros elementos plásticos que enfatizan la separación. Los centros están constituidos por la figura de la madre y la del niño. Un centro secundario es el plato de comida. Hay un predominio de ejes verticales ascendentes que atraviesan ambas figuras. Es destacable también que el eje vertical que divide a la obra por la mitad divida también a la madre y al niño, reforzando el distanciamiento entre ambos. El rostro de la madre está ubicado en la zona más liviana del plano básico. Su peso allí es bien tolerado gracias a la suavidad de las líneas y a la ausencia de contrastes fuertes en relación al resto del cuadro. La figura del niño, ocupando la zona centro-derecha, equilibra la presencia de la madre. Los espacios vacíos sobre el niño refuerzan su pequeñez y delgadez. El espacio vacío a su derecha contribuye a que su mirada se pierda más allá de los límites de la obra. El cuadro no presenta grandes contrastes de luz y color, creando cierto clima de languidez. La ropa del niño es azul, diferenciándose de los colores que predominan en la obra en general y en su madre en particular. Las formas es donde encontramos más evidentemente las razones por las que percibimos la separación. El niño tiene sus brazos cruzados, su pecho y la línea de sus hombros forman un cuadrado. Las líneas con las que está contorneado son casi rectas. Su cuello está tenso y bien derecho. El manto de la madre cae suavemente en líneas redondeadas y su cabeza está ladeada. Sus formas son suaves. Esquemáticamente, mientras el niño es un cuadrado, la madre es un óvalo. Con el contraste de las formas y el manejo de las líneas, Picasso nos muestra que son diferentes y que por eso están distanciados. Los lenguajes del arte. Los estilos artísticos son producto de situaciones culturales que cambian con el tiempo. Buscan la expresión, la originalidad, la reacción frente a situaciones o el desarrollo de formas nuevas. En arte se trata de un concepto fundamental. Sin él careceríamos de los elementos que distinguen a todas las creaciones de una misma época y del sentido de la evolución de las formas. Con las limitaciones que el encuadre del arte supone y, a pesar de las protestas de algunos creadores contemporáneos que se sienten encasillados, el estilo permite el análisis de los elementos comunes, técnicos y de sensibilidad. Ha influido en los artistas a los que estimula la conciencia de estar integrados en un movimiento o escuela y permite buscar en la historia del arte secuencias, un sentido. Así como para poder comprender cuando alguien nos habla en ruso o en alemán, necesitamos conocer esos idiomas, para poder disfrutar y apreciar el arte necesitamos conocer los estilos. En una obra artística inciden y se resumen una serie de componentes individuales, personalidad del artista, intelectuales, ideas de la época, sociales, clientela y técnicos. En primer lugar, la obra de arte es reflejo de una personalidad creadora y de que existe una estrecha correlación entre los perfiles del creador y los de su obra. La identificación del artista permite conocer la personalidad de unos hombres concretos y algunos de los procesos menos visibles en la actividad creadora. Pero no actúa el creador sin más referencia que su propio yo. Más bien el mundo de pensamientos y sentimientos que impregnan la época incide sobre sus sentidos de manera inevitable. Las circunstancias sociales influyen en la creación. En nuestra época el comprador es con frecuencia anónimo, pero en otros tiempos el artista trabajaba por encargo de una clientela, con lo que los valores o al menos las necesidades de los grupos sociales dominantes incidían de alguna manera en su tarea. Por otra parte, dado que la actividad artística exige destreza manual, las posibilidades y características del material sobre el que se trabaja y los conocimientos técnicos que se tienen influyen también en los rasgos de la obra. Un estilo no supone un progreso sobre el anterior, ni el arte de un siglo implica superioridad sobre el de los precedentes. Pero sí lo es en el sentido técnico, en cuanto que los medios de trabajo se van descubriendo y perfeccionando sucesivamente.
El arte es historia, no solo técnica, y es lenguaje de una época, no solo de un hombre.